Este es el pastor Roger Vélez de la Iglesia de Dios Pentecostal La Biblia, dándole la bienvenida a nuestro programa El Evangelio en Acción. Nuestro lema en estos días: ven, crece con nosotros. Así que queremos, mi querido amigo y mi querido hermano, que veas nuestro programa para que crezcas espiritualmente y también materialmente y secularmente en todas las áreas de tu vida. Te hacemos una invitación para que llegues a la Iglesia de Dios Pentecostal La Biblia, usted y toda su familia, sus amigos, y Dios va a traer grandes bendiciones a su vida. Así es que permanezca escuchando y viendo nuestro programa. Aquí está mi esposa Ana María con un breve saludo con ustedes. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia de la Biblia. Mi nombre es Ana María Vélez y los esperamos. Adelante, no te vayas. Mantente viendo nuestro programa. Cristo te va a bendecir grandemente. Sé que mi experiencia con las ciencias ocultas, mis conocimientos de Satanás y los demonios, no fueron adquiridos a través de libros, ni de novelas, ni de películas. Fue a través de una amistad íntima con Satanás y los demonios por 44 años y medio. Trabajé, amados, y fui sacerdote del vudú haitiano por 30 años. Y yo hacía a los zombies. Los zombies no es lo que usted se cree, o lo que usted ha visto en una película de televisión, o lo que usted haya leído en un libro, que a lo mejor le han dicho que el zombie es que le dan de tomar algo a la persona, o le echan unos polvitos blancos y los ponen atontados. Eso no es verdad, hermano. Los únicos polvos blancos que yo conozco que atontan a la gente, que lo ponen así, son la cocaína y la heroína. ¿Cuántos de ustedes estaban así? A no ser que me levantan la mano. El zombie, amado, es un cadáver, un muerto, que el brujo va a buscar al cementerio antes de las 12 horas de estar enterrado. Y a través de una ceremonia le introduce un demonio adentro y lo pone a caminar de nuevo. Como nosotros predicamos que Dios resucita a muertos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que ustedes creen eso? ¿Cuántos lo creen, que Dios resucita a los muertos? Pues yo lo creo. Entonces, amados, el diablo pues todo lo que hace es imitar lo que Dios hace. Y el diablo también resucita o utiliza el cadáver, porque no puede resucitar muertos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el espíritu y el alma de esa persona está en el infierno y de allí no puede salir. Y usted me dirá, hermano Maximino, ¿y cómo usted está seguro que está en el infierno? Como le dije primero, en mis años de brujo me robé 81 cadáveres del cementerio. Y fueron muchas las veces que yo fui a sacar un muerto, cadáver, y cuando iba escarbando, el diablo se me acercaba y me decía, no, ese no sirve, ese no camina. Pero no me decía el por qué. Me decía que no caminaba, cógete a aquel que está allá. Pero cuando yo me convertí, amados, razón tenía Jesús al darnos, amado, el mandamiento, que aquel que no lo haga, yo no sé para qué hacía usted va. Pero Jesús dijo, escudriñad las escrituras. Así que aquel que no viene a la escuela bíblica está en desobediencia con Dios. Y los desobedientes no entran al cielo. Cuando yo era pastor, el que no me asistía a mí a la escuela bíblica, hermano, no tomaba parte en la iglesia. Si usted no servía para sentarse a aprender, tampoco servía para sentarse aquí a frente a exhortar y a insultar a la gente. Hay que primero ser discípulo para después ser maestro. Así que
Ábrase bien el oído, ¿sabe? Y la próxima escuela bíblica no falte. Comencé a estudiar la palabra, a escudriñar la escritura, y leyendo allá en el Antiguo Testamento me encontré con un acontecimiento que pasó. Y me decía el escritor sagrado que llevaban un muerto a enterrarlo y lo llevaban al hombro, pero que se le cayó el muerto y se fue por un risco rodando. Pero ¿qué pasa? Que a mitad de ese risco estaba una tumba de un profeta llamado Eliseo. Y cuando el muerto tropezó con la tumba, se paró y siguió andando. Resucitó. Y espérate, pero aquí tiene que haber algo. Aquí tiene que haber algo más que esto. Porque los huesos no resucitan a nadie. Aquí tiene que haber algo escondido. Y empecé, hermano, eso fue como a las 10 de la noche que yo leí eso. Y me cogió a las 5:30 de la mañana, orando y buscando la Biblia. Para arriba y para abajo. Y a esa hora, el Espíritu Santo me llevó a las epístolas de Pablo. Entonces el apóstol Pablo me aconsejaba y me decía: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual estáis sellados para el día de vuestra redención. Ángela María, aquí es donde está el secreto. Por eso es que el diablo me decía: ese no sirve, ese no camina, porque ese era un cuerpo de un cristiano y tenía el sello que decía propiedad de Cristo. Y el diablo no lo podía tocar. Ahora usted sabe por qué es importante que usted se muera con el sello. Entonces, amados, pues el cadáver no resucita con el espíritu, sino con un demonio que a través de una ceremonia se le introduce adentro. También, amados, fui sacerdote del Palo Monte, del Palo Mayombe, esta secta satánica que proviene de la costa sur del África, de la costa de Marfil, de la tierra Congo, que usted a lo mejor haya oído hablar de ellos por ahí. Se llaman paleros, ganguleros, quimbiceros, mayumberos, tata Congo, padre Nganga, tata Enquisa, como se quieran identificar, significa lo mismo, un hijo del diablo. Y yo fui sacerdote de ellos, amado, por 30 años. Yo era lo que se conoce en esa secta por lo que es un tata Congo, padre Enquisi, malongo en Yaya. Y mi nombre arriba del brujo era Vititi Congo, 7 Rayo, Campofín de Avinamonte a la medianoche. Me juramentó arriba de Saramanda Emilio Ofarris, quien vive en el número 66 de la calle Los Mangos en Guanabacoa, Cuba. Pero también tenía santo hecho. Era santero. Practiqué la religión Yoruba o la religión de los orichas, mejor conocido por santería. Santería no es su verdadero nombre. Santería se le llamó en el año 1647, cuando la Iglesia Católica se sincronizó con la religión de los orichas, de los yorubas. Y tenía hecho Yemayá, la Virgen de Regla, Mayelecuo. Mi padre en el santo era San Lázaro Afimayi. Era hijo del signo Iroso Meyi. Y el nombre arriba del santo era Aumilana, que quiere decir las olas del mar. Me hizo santo Gloria Díaz, Changoyemí. A Changoyemí le hizo santo Tilso Álvarez, Ofunlardé. A Ofunlardé le hizo santo Rudy Hernández y Fafún Niqué. A Fafún Niqué le hizo santo Gilberto Changó Leye. A Changó Leye le hizo santo Heriberto Changó Miguá. Y a Changó Miguá le hizo santo Susana Cantero, quien vivía en Regla. Yo pertenecía a la casa del azar y la pimienta.
También, amados, tenía ceremonias de babalao hecho, tenía bofaca de Orula y Osun de mi tamaño. Por si acaso hay por aquí algún babalao, algún olúo. No se sabe. Era hijo en Orula del signo Osatruco. Y el olúo que me hizo las ceremonias se llama José Agustín Milá o Juani Polocana. Debidamente identificado, amado. Pero si todavía hubiera alguien que no esté conforme, pues se puede poner de pie. Podemos seguir conversando en el idioma que usted quiera. Lo mismo en Congo que en Lucumí que en Carabalí. Pero yo no vine aquí, amados, a decirle a ustedes cuán grande brujo yo fui, cuántos conocimientos tuve. El propósito primordial de yo en esta tarde testificarle a ustedes es decirle cuán grande es el Cristo que me salvó. Amados, nací en un hogar de brujos. Mi familia tuvo pacto con Satanás por más de 500 años. Un pacto hereditario que pasaba de generación en generación. Soy producto de 3 razas. Mi padre era español, nacido en la ciudad de Telde, en las Islas Canarias, de padre español y de madre judía. Mi abuela era descendiente de la tribu de Benjamín. Por eso que usted ve que yo cargo la estrella de David. Mi madre, que es por donde yo adquirí los conocimientos de brujo, mi madre era tataranieta del brujo de la tribu del cacique Yagüez, tribu taína de los indios taínos que habitaba en las riberas del Río Grande de Añasco, Puerto Rico. Cuando nací en un hogar de brujos. A los 3 años, si iba a casa de mi abuelita, había un altar. Si iba a casa de mi tío, había un altar. Si iba a casa de mi tía, había un altar. Y en mi casa había un altar. Mi madre era espiritista, mediunidad. Como le dije antes, mi madre hizo pacto con Satanás a la edad de 16 años. Murió de 89 años y está en el infierno. Mi padre murió de 99 años y también está en el infierno. Mi abuelita Taína murió a la edad de 106 años y también está en el infierno. Y usted me mira serio. Yo veo esas mentes caminando ahí pensando, pero este hombre no se convirtió en nada, ¿verdad? Este hombre no tiene sentimiento, ¿verdad, mija? Con la facilidad que dice pastor que su familia está en el infierno. ¿Qué usted prefiere que yo le diga, hermano? ¿La verdad o una mentira? Bueno, pues la verdad, amado, es que cuando yo era brujo, estaba seguro y me creía, porque eso fue lo que me enseñaron, que los Padres Nuestros, los Ave María, los credos, las misas y las velas que yo le prendía, pues los habían secado de pena y los habían llevado a descansar. Eso creía yo. Pero cuando me convertí a Cristo y comencé a estudiar la Biblia, entonces, amados, encuentro que desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 15, faltando solamente 7 versículos para cerrar el libro sagrado, dice que los hechiceros, los brujos, los espiritistas, los adúlteros, los fornicarios, los borrachos, los ladrones, las lesbianas, los afeminados, los idólatras, los mentirosos y amadores de mentira no entrarán allí. Entonces sí, si mi madre era una bruja con pacto con Satanás, pues no puede estar allí. Si mi padre era un borrachón adúltero, tampoco puede estar allí. Si mi abuela era otra bruja, pues
pues tampoco está allí, pastor. Y si su papá y su mamá y su hermano y su sobrino y su tío murieron sin Cristo, pues tampoco están allí, ¿sabe? Allí solamente estarán los lavados con la sangre de Jesucristo. Cuando tenía 7 años, amados, pues yo era el que le atendía al altar de mi mamá. Y era una de las pocas veces que yo iba a la ciudad. Era en la Semana Mayor, lo que dicen por ahí Semana Santa, pero que no es santa nada, santa todos son todos los días que Dios crea, porque todos los días son creados por el mismo Dios. Y el lunes de principio de semana, pues me ponía mis zapatos escambrados de eso, de trabajar en el monte, y llegaba a la ciudad todos enfangados, y llegaba al templo católico con mi caneca en el bolsillo y un poco de algodón cogido de la mata, y llegaba y entraba donde estaba la pila del agua supuestamente bendita, y yo llegaba ahí y con el algodón lo empujaba y exprimía y lo metía y exprimía, y cuando terminaba pues dejaba la pila seca, y todos aquellos muñecos allí mirándome, y ninguno le decía al cura que le estaba robando el agua, porque tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no caminan, tienen manos pero no palpan. Y yo llegaba y empezaba que esos santos que estaban ahí todo el año cogiendo humo de carbón y de leña, estaban negros 2 veces. Los negros eran negros doble. Y entonces yo tenía que bajarlo, amados, al piso, porque como le dije, tienen pie y no caminan. Y meterlo en el latón de agua y bañarlo. Era la única vez en el año que se bañaban los santos. Mire que entonces lo bañaba, lo perfumaba, lo volvía a poner en la repisa, le ponía las flores, la vela de su color. Qué idiota era yo, hermano. ¿Ah? Mire, y después que yo lo tenía que bañar, ponerle flores y prenderle una luz, porque si no se perdía en el camino, entonces me arrodillaba a pedirle. Pero si no tenían poder para bajarse a bañarse, ¿qué poder iban a tener para darme nada a mí? Eso es como eso que anda por ahí con la cruz guindando en el cuello, y uno la tiene bien grande. ¿Y con qué orgullo cargan esa cruz? Y yo le preguntaría a usted que carga esa cruz, si a su papá lo matara en una silla eléctrica, ¿usted cargaría una sillita eléctrica ahí también en una cadena? El patíbulo donde mataron a su papá. Entonces, ¿cómo usted va a cargar con el patíbulo donde mataron a Cristo? Si la cruz es símbolo de maldición. Dice el profeta Oseas: maldito todo aquel que muriera en madero. Y Cristo tuvo que morir en la cruz para llevar el pecado y la maldición de todos nosotros. Y así, amado hermano, me crié yo. Cuando tenía 7 años bajó un espíritu y le dijo a mi abuela, a mi mamá, a mis tíos, que yo era el escogido para ser el próximo sacerdote en la familia. Una noche de luna llena, cogieron la cazuela del diablo, la olla del demonio, el caldero del infierno, 5 galones de aguardiente, los animales necesarios, las plantas y aquel niño, y cogieron monte adentro. Llegaron al lugar donde se celebraban las ceremonias, encendieron una fogata de leña, ahí comenzaron con sus rezos, con sus cánticos, con sus invocaciones, sacrificaron los animales, echaron un poco de sangre en un envase, en una petaca, y luego echaron un poco del aguardiente, echaron las plantas, me quitaron mi ropita,
A las 12 de la noche me dejaron completamente desnudo, pastor, y comenzaron a bañarme con esa sangre, con aguardiente y plantas, desde la cabeza hasta la planta de los pies, porque tenían que santificarme para presentarme delante de Satanás. Mientras ellos me hacían la ceremonia y me daban las heridas, yo tengo en mi cuerpo 13 heridas, una en cada lado del pecho, en el hombro, en el antebrazo, en la muñeca, en la pantorrilla, encima del pie y la última en la corona de mi cabeza. Yo le creo a usted que estos son arañazos, ¿saben? Tuve una herida de casi 1 pulgada de longitud por 1/4 de pulgada de profundidad. Esto, como decíamos nosotros en el cuarto del brujo, que menga corra de boti en boti. Eso quiere decir que la sangre corra a borbotones. Amados, y mientras ellas me hacían la ceremonia, comencé yo a contemplar por primera vez en mi vida cómo del espacio descendía una bola de fuego. Esta bola de fuego se acercó hasta donde nosotros estábamos y se transformó en un personaje que no vamos a glorificar ni vamos a ensalzar, que más bien lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. Amados, pero es necesario que la iglesia tenga unos conocimientos. El peor error que usted puede cometer es querer ignorar las artimañas del enemigo. Y hay muchas personas que no se puede mencionar el nombre del diablo al lado de ellos porque se asustan. Jesús magnífica, no menciones a ese señor. Que mira que después no duermo. Que usted no duerme. Entonces usted no es libre en Cristo. Amados hermanos, y ahí yo vi por primera vez este personaje, que aún muchos cristianos de 10 y 15 años en la iglesia todavía están creyendo que Satanás es un personaje que tiene cachos y que tiene un rabo de león bien largo y un tenedor que se lleva los cables de la luz y una capa negra. Es una mentira, hermano. Eso no es verdad. Yo lo vi por primera vez a la edad de 7 años. Lo vi por última vez, hicieron en abril 3 del año pasado 9 años. Y nunca se me presentó ni como un perro, ni como un gato, ni como un león, ni como un caballo, ni como un gallo pelón. Siempre se me presentó como lo que él es. No lo que era, lo que todavía sigue siendo, un querubín. Con la única diferencia que es un querubín destronado. Pero cuando Satanás pecó, lo que perdió, lo mismo que perdimos nosotros. Cuando el hombre pecó, perdió la imagen de santidad de Dios y el privilegio de estar en el huerto del Edén. Y cuando el diablo pecó contra Dios, perdió el privilegio que él tenía, el segundo mando en el cielo, y era el director de la orquesta celestial. Así que los músicos, cuidado con el rock cristiano y el rap cristiano, que la palabra de Dios no se puede ligar con música mundana. Amados hermanos, así lo vi yo, un hombre blanco, rubio, de ojos azules, 7 pies de estatura, de un andar suave y de un hablar delicado. Como lo describe el profeta Isaías en el capítulo 14, versículos 12 y 13, y como lo describe el profeta Ezequiel en el capítulo 28, versículos del 13 al 19. Y ahí comenzó mi aprendizaje. A los 9 años comencé a ser posesionado por los llamados espíritus.
A esa edad tan temprana, comencé yo a sentir en este cuerpo lo que es ser posesionado por un espíritu, por un demonio. A los 25 años de edad, ya yo era un maestro de las ciencias ocultas, conocedor de lo que es el espiritismo, conocedor de lo que es ser Rosacruz. Yo era de los que me salía por el ombligo también. Conocedor de lo que son los masones, satánicos disfrazados de una sociedad cívica. Y yo tuve el grado 33 en la masonería. Si usted es masón, arrepiéntase, que si no va para el infierno. Conocedor de lo que es ser vudú haitiano, conocedor de lo que es el palo mayombe, de lo que es la religión yoruba, de lo que es el ñáñigo. Amado, aprendí los 7 pasos del infierno, los 7 caminos del infierno, como dice la Biblia. Hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida y al final son caminos de muerte. Amados hermanos, no dar tiempo para yo ponerle a explicar tantas cosas, pero así crecí. A la edad de 16 años, cuando fui a la escuela superior y comencé a ver la jovencita con la cinturita bien apretadita, empezaron a gustarme. Y empecé a ver las cosas que no estaba acostumbrado a ver allá en el monte, porque bajaba a la ciudad a estudiar. Y amados, hablé con mi madre, porque ya yo no quería continuar en aquella vida que yo llevaba. Pastor, yo quise salirme, pero mi madre me dijo: te cuesta la vida. Tú tienes un pacto hecho con sangre y no lo puedes romper. Bueno, como no lo puedo romper, no puedo desligarme. Mi padre siempre me decía: cuando no puedas contra alguien, pues únete a él. Yo dije: bueno, pues si voy a ser un sacerdote de Satanás, si voy a ser un brujo, lo mejor que puedo hacer es ser de los buenos, de los mejores, porque mientras mejor brujo usted sea, pues más dinero usted gana, ¿verdad? Y entonces pues ahí fue donde yo tomé la decisión de profundizarme en conocer a quién yo le estaba sirviendo. Y ahí, amados, fue que aprendí cosas profundas, ¿verdad? Cuando me convertí al Evangelio, cuando me convertí a Jesucristo, pues lo más normal, amado, era que en mí hubiera el mismo sentir. Si le voy a hacer servir a Cristo, si voy a ser un siervo de Cristo, pues lo más natural es que yo conozca de cerca a quién yo le estoy sirviendo, ¿verdad? Para así poder tener una relación de tú a tú y yo pueda tener una confianza, una fe en el Dios que yo sirvo. Entonces, amados, pues por eso me he dado la tarea de escudriñar la palabra. Ya yo la he leído 6 veces en 9 años, desde Génesis hasta Apocalipsis, aparte de los 4 años que la estudié. Y todavía, amados, no estoy conforme. Y sigo buscando, porque es una fuente inagotable. Y mientras más yo me profundizo en el pozo de agua de vida, que dijo Cristo que Él es. Dijo: yo soy la fuente de agua de vida eterna.
Y mientras más yo me profundizo más allá abajo, más rica se pone el agua, más fresca es más sabrosa, pastor. Óigame, qué bueno, qué delicioso es deleitarse ante la presencia del Dios vivo. Qué bueno es, amados, sentarse sobre las alas del Espíritu Santo. Qué hermoso es, amado, usted poderse recostar del pecho del Maestro. Qué rico, amado, es inhalar, amados, el aroma que brota del lirio de los valles. Pero más sabroso es, pastor, inhalar, amados, esa esencia que derrama la rosa de Sarón. Yo no sé usted, amado, pero es que yo estoy enamorado. ¿Cuántos aquí están enamorados? Yo estoy enamorado de mi novio. Y dirá un pecador por ahí, pues mira, es afeminado, tiene novio. Pero yo estoy enamorado de mi novio. Mi novio es lindo, es rubio, tiene un cuello como la torre de marfil, unos ojos de fuego. Aleluya. Vivo enamorado de mi Cristo. Amados, pero cuando tenía 17 años de edad, llegó a la comunidad que yo habitaba una misionera, que dicho sea de paso, amados, le voy a pedir que esta noche, cuando usted doble las rodillas, ore por mi amada suegra, hermana Gloria Irizarry Morales, la cual pues ayer me llamó mi esposa, que la tenía en intensivo en un hospital en Nueva York. Yo levanté un clamor ayer, amados, y mi confianza es que Dios la va a levantar de allí. Esta misionera llegó con 4 hijas señoritas, 2 niños más pequeños, su esposo que ya partió con el Señor, predicando este evangelio. Estoy hablando para allá, para el año 1950. No es que yo esté viejo, que han pasado muchos años de allá para acá, ¿saben? Y alquilaron una casita de madera techada de zinc para dar los cultos. Y empezaron con este bochinche, con este revolú de gloria a Dios, aleluya. Y yo era el presidente del templo espiritista, que estaba allí cerca, y aquello me molestó a mí. Y dije, ¿por qué es esto? ¿Cómo esta gente va a venir con este desorden aquí, con este bochinche? Se tienen que largar de aquí. O se van a las buenas o se van a las malas. Pero de aquí yo lo saco. Y fui y conversé con Satanás y me dice, entre la pedrada. Y yo me fui una tarde y hice un montón de piedras. Y de temprano estaba esperando que llegaran los aleluya. Que entonces los cultos lo comenzaban a las 6 de la tarde, porque como no había luz eléctrica, se alumbraban con lámparas de aceite o hachos. Amados, sí, comenzaron aquel culto y jamás se me podrá olvidar, amado hermano, aquel corito que estaban cantando. Y empezaron a cantar ese corito que dice, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y avívanos con tu poder. Y así, fuego del cielo, ¿quieren? Aquí va el primer peñón. ¡Fua! Y cuando cae arriba del tejado, sale un hermano y dice, ¡aleluya! Y pues le gustó. Le gustó, alabaron a Dios. Pero aquí va el otro. Y sale una hermana, ¡gloria a Dios! Y yo dije, ¿y con qué le quito yo el gozo a estos aleluya? Pastor, ¿quién le quita el gozo a un aleluya? ¿Ah? Hermano, ¿quién le quita el gozo a un aleluya? A un aleluyita se lo quita cualquiera. Sí,
de que el pastor no le dé parte en la iglesia, se le quita el gozo. De que un hermano danzando en la carne le pise un callo. Pero un verdadero aleluya. Pablo dijo que ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, ni el presente, ni el porvenir, ni hambre, ni desnudez, nada lo puede apartar del amor de Cristo. Y yo me fui derrotado para la casa. Y llego y me meto al cuarto del diablo y lo llamo y le digo, ven acá, chico. Tú me dijiste a mí que le entré a la pedrada. Y yo le entré a pedrada. Y lo que empezaron a decir fue gloria a Dios, aleluya. Y me dice, mira, vete a la orilla del río. Y allí hay una cepa de caña brava, que usted mejor la conoce por bambú. Me dice, y en esa pieza de caña donde tú estabas tirando las piedras, abajo en el valle, hay una cepa de pica pica que está en su flor. Y yo me fui, amado, y corté un pedazo de caña brava de 14 pulgadas de largo por 1 pulgada de espesor y me fui allá a la cepa de pica pica. Estaba, hermano, que yo tenía que velar que el viento no soplara por ahí porque uno tocaba el bejuco y se caía la vaina. Y llegué, armado, con una cuchillita que yo tenía de mondar naranja. Llegué y empecé a raspar y a llenar. Óigame, ese cartucho de dinamita y lo llené. Le puse un papel de bolsa y me lo eché al bolsillo. Y a las 5 de la tarde, pastor, estaba yo frente del templo de la casita de los aleluyas. Esta noche vamos a ver si es verdad que esta gente van a decir gloria a Dios, aleluya. Esta noche estos locos, aleluya, van a saber dónde el grillo tiene la manteca. Oiga, mi hermano, y esperé, como a las 7:15, amado, se derrama el poder del Espíritu Santo y comienzan aquellas muchachas, aquellas hermanas a danzar, y los aleluyas de antes no son como los aleluyas de ahora, ¿sabe? Déjeme mirar las aleluyas de aquí. Las aleluyas de antes, hermano, usaban la faldita acá abajo, la blusa, la manga al codo o aquí a la muñeca y el cuellito cerrado, ¿saben? No es como ahora que se bajan algunas hermanas y tienen que aguantársela porque se le caen. Y otras hacen así, levantan la mano y usted ve por ahí de aquí hasta Rusia. Yo que me paso caminando por el mundo de iglesia en iglesia, hermano. A veces cuando me siento aquí en el altar, mire, yo me tengo que sentar, mira, así. En penitencia. Porque las hermanitas que están al frente usted las ve. Si le añade el pedazo que le falta, no te la tiene que estar alando. Y aquella hermana con aquellas faldas largas, hermano, se ha revolcado. Es el Espíritu Santo. Y yo me acerqué, el diablo me dijo, ahora es. Y yo me fui bien celijoso. Y llegué, y usted sabe que la madera vieja tienen unos nudos. Con el pedazo de caña brava empujé el nudo para adentro y se hizo el hueco. Y ahí mismito fue, hermano. Respiré hondo. Y soplé aquella pica pica. Como estaban danzando en el Espíritu, se revolcaba aquella pica pica, hermano. Y a los 2 segundos estaba aquella hermana. Se acabó el culto, para la casa todo el mundo a bañarse. Y yo en la pieza de caña, ¡cuá, cuá, 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 cuá! Digan gloria a Dios ahora. Digan aleluya ahora. Se acabaron los aleluya. Se acabaron los aleluya. Al otro día a las 6 de la tarde estaban sonando las panderetas de nuevo. Hermano, ¿tú sabes lo que pasó? No, tú no estabas allí, tú no puedes saber. ¿Tú sabes lo que pasó, mija? Que en mi afán por acabar con los aleluyas, terminé enamorándome de una aleluya. La tercera hija de aquella misionera llamada Aida, que es mi amada esposa. Hace 41 años ya que nos conocimos. Esa fue la que a mí me gustó.
una trigueñita de una cinturita de 17 con unas caderas de 28. Óigame, hermano, y aquella mata de pelo que le caía acá abajo. Miren, nos sentábamos, joven, juntos y nos amarramos 3 veces por el cuello. Mi esposa es costurera, modista, toda su vida, ¿sabe? Bregando con tijera. ¿Tú oyes, hermana? Bregando con tijera. Y nunca esas tijeras le han tocado la moña ni la punta del pelo. Su rostro nunca ha visto colorete. Ni lapilabio han tocado sus labios. Yo nunca tuve que sacar el pañuelo después que la besé para sacarme una libra de barra de lapilabio. Siempre que la he besado, lo que he sentido, la miel que sus labios botan. Ese lapilabio envenena, hermano. Miren, no ves esa gente, son venenas. ¿Qué te pasa? Mira, está escondiéndose los labios. Amado hermano, y empecé a visitar a aquella jovencita. Y a los 2 meses, pastor, llego yo un domingo. Bien. Entonces, hermano, en aquel tiempo, en Puerto Rico, los hombres casados eran los únicos que usaban pantalón largo. Los jóvenes solteros usábamos pantalones cortos, por eso se identificaba el soltero y el casado. Igual que cuando íbamos a una fiesta, a un baile, las señoritas usaban un pañuelo y las damas una flor. Para que usted no se fuera a equivocar, ¿sabe? No se formaran las peleas. Amados, y entonces yo pertenecía a la Liga Atlética Policíaca de Puerto Rico y tenía uniforme de pantalón largo, y mi orgullo era que mi madre me los lavara y me los almidonara bien tostaditos con un filo que cortara el viento, y que la guayaberita tuviera bien ajustadita al cuerpo para sacar mi pecho de paloma y el cuellito bien tostado. Entonces, amados, si aquí hay alguno de más de 50 años y me dice que usaba spray o cosas del pelo, miren, le voy a decir mentiroso en la cara, porque entonces lo que usábamos nosotros era brillantina alca, que usted se peinaba y parecía que una vaca lo había lambido. Cuando nos afeitábamos, lo único que había para untarnos como Aftershave era agua de Florida. Y yo que llego, hermano, óigame, enamorado. ¿Tú estás enamorado? ¿Ah? Mejor que diga que sí. Yo que estaba enamorado de mi trigueña, cuando llego aquella tarde, como a las 2, a visitarle, digo, buenas tardes. Y sale ella para afuera. Y me dice, hasta ahí. No me dejó ni a subir al balcón. Digo, ¿qué pasó ahora? Me dice, mira, aquí estuvo el pastor esta mañana. El pastor de ella era el reverendo Julio Olán, pastor de la Iglesia Cristiana El Salvador, quien lleva 45 años pastoreando esa misma iglesia. Y el pastor habló conmigo y me dijo que no puedo continuar la amistad contigo, que todo lo tenemos que cortarlo. Y yo, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que dejar de amarnos si nos amamos? Dice, bueno, que el pastor me dijo que yo soy una joven cristiana llena del Espíritu Santo. Mi esposa fue llena del Espíritu Santo a la edad de 7 años y hace 51 años que le sirve a Cristo. A usted va a preguntarse cómo una mujer cristiana llena del Espíritu Santo, misionera, pastora por 28 años, que levantó 13 iglesias, se casó con un brujo. Si usted puede contestarlo, pues yo le recibo la contesta. Porque hasta aquí nadie lo ha podido descifrar el enigma. Ahora eso no quiere decir, joven, que usted se va a enamorar de un drogadito en la calle o un borrachón porque se lo va a ganar para Cristo.
Porque lo que puede ser es que él se la gane usted para el mundo. Amado hermano, y yo soy una mujer cristiana. Tú eres un hijo del diablo. Sí que se acabó. Pero ven acá, Aida, ven acá. ¿Quién es el que manda aquí en tu casa? ¿Tu papá y tu mamá o el pastor? Me dice, no, en mi casa manda mi papá y mi mamá. Pero en mi vida espiritual, quien manda es mi pastor. Así es aquí también, ¿verdad? Qué poquitos amenes. Se tragaron la lengua. Bueno, no vamos a entrar en ese detalle, ¿sabe por qué? Me voy a quedar predicando solo y se van a ir todos. Amado, sí, como ella se puso impertinente, se acabó, pues se acabó. Y a mí me dio tanto coraje, siervo, que a mí me dieron ganas de coger a aquel pastor que estaba así jovencito como usted, por el pelo y darle contra la pared de la iglesia. Pero en vez de hacer eso, pues, fui y me apunté voluntario en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Yo pertenecí a las Fuerzas Especiales, a los Green Berets, a las Boinas Verdes. Estuve 17 meses peleando en Corea. Amado, sí, cuando me licencié, en vez de coger para Puerto Rico, seguí hacia la República de Cuba. Allí, amado, me terminé de hacer las ceremonias que tenía que hacer. Amado, sí, me enamoré de una joven llamada Valentina Ranzar Ross, la cual era agente del G2, Policía Secreta de Cuba. Y yo era pues ciudadano americano y recibía mi cheque del gobierno. No trabajaba y el gobierno cubano pensó que yo era un agente de la CIA. Y una noche venía yo de Guanabacoa para el Rosario en La Habana, donde yo vivía. Y entraron 6 milicianos en la guagua con ametralladoras. Me dijeron, acompáñenos. Me montaron un camión, lo taparon con encerado. Y cuando vine a darme cuenta, estaba en la galera número 1 de la prisión La Cabaña. Me tuvieron allí 2 semanas. A las 2 semanas les digo al alcalde de cárcel, ustedes han cometido un error. Yo no soy ciudadano cubano, yo soy americano. Y ellos no lo creían. Ahora es que yo hablo un poco como los boricuas, porque llevo 9 años viviendo en Puerto Rico. Ya pues cogí el hablar de los puertorriqueños. Pero yo siempre estuve entre la comunidad cubana y nadie podía decir, cuando yo me convertí, amados, y yo empecé a testificar que yo era puertorriqueño, toda aquella gente que me conocía a mí cubano, decía, chico, tú eres un impostor, ¿cómo tú decir que tú eres puertorriqueño si tú eres cubano? Si nosotros te conocimos a ti en Cuba. Y yo, sí, pero yo no soy cubano. Soy puertorriqueño, yo nací en Puerto Rico. Amado, sí, me sacaron de la prisión, me pusieron en un avión en el aeropuerto Rancho Boyeros, que es el aeropuerto José Martí en La Habana, y me mandaron para Miami con 10 kilos en el bolsillo. Pero déjeme explicar bien, ¿sabe? Porque aquí hay muchos que les gusta eso de kilos. No eran 10 kilos de cocaína, ¿sabe? Eran 10 centavos. Sí, porque hay que aclarar, ¿verdad? Y llegué a Miami, hermano, con 10 centavos. ¿Para dónde iba a coger yo, siervo? En una ciudad donde yo no conocía. Apenas dominaba yo bastante el inglés. Y empecé a pasearme por el aeropuerto. Como a las 2 horas yo veo a aquel caballero esbelto que viene. Y por su porte yo sabía que era cubano. Y me le acerqué a mano sinceramente para pedirle $2 para desayunar y comer algo. Porque las 2 semanas que estuve en prisión era con pan y agua. Comenzamos a hablar y en la conversación él me dice que se iba de viaje porque estaba muy triste. Y digo, ¿qué le pasa? Me dice, hace 15 días que mi mujer se me fue y no sé dónde ella está. Y no aguanto la soledad. Y usted la amaba mucho. Me dice, por eso es que me voy porque no soporto estar solo. Y se me ocurre a mí, hermano, preguntarle, ¿y usted la quiere para atrás?
Me dice, ¿cómo que usted sabe dónde ella está? Digo, no, yo no. Yo acabo de llegar ahorita de Cuba hace 2 horas. Pero si usted la quiere para atrás, yo se la puedo traer. ¿Y cómo usted me la va a traer si usted no sabe dónde está? Digo, es que yo soy brujo. Por una brujería, yo se la traigo. Seguía se interesó. Me dice, ¿y eso cuánto me va a costar? Yo, mire, yo no le voy a cobrar nada. Yo lo que le voy a pedir a usted es que me dé alojamiento y comida por 2 semanas, a lo que yo resuelvo. Amado, se olvidó que iba de viaje. Cogió la maletica y dijo, pues vamos para la casa. Cuando íbamos de regreso a su casa, le digo, procure por ahí donde comprarse 2 velas, 2 tabacos, una botellita de aguardiente, una botellita de alcohol, una caja de tiza y un pañuelo colorado. Hasta el día de hoy, amado, yo no sé dónde lo compró. Yo sé que él vivía en Miami, en la calle 27 Noroeste. Llegamos a la casa, una casa de 2 pisos, sala y cocina y comedor abajo y los cuartos arriba, alfombrada. Me mostró la casa y digo, muéstreme la alcoba del matrimonio. Me lleva a la alcoba, amados. Le digo, hágame el favor y consígame una pieza de ropa de su señora. Se fue, amados, y me trajo la pieza de ropa. Y le digo, ahora, fuera, se me larga de aquí. Llegué, amados, cerré la puerta y en el piso, en la alfombra, con la tiza, hice la firma de mi pacto satánico. Todo brujo tiene su firma de identificarse que aparece en el video de la entrevista de Torres Ortega. Es el único video que aparece esto. Amado, sí. Firmé, puse la pieza de ropa en el centro, le arramé la botella de alcohol, siervo y le pego fuego. Si aquel hombre llega a ver aquella casa encendida en candela, me saca patada de allí. Pero hermano, el secreto de esto es que ni aún la alfombra se quema. Se desaparece la firma, el alcohol y todo. Llamé a uno de los 41 alcahuetes que yo tenía, 41 espíritus protectores, y le digo, mira, te me vas encendido en candela a buscar a esta mujer. Si tú no la traes, no te preocupes de volver para donde mí. Por allá tú sigues para el infierno. Eso fue, amados, como a las 2 de la mañana. Al otro día, estábamos sentados en la mesa tomando café, cuando de momento, a puerta. Y él se levantó y fue a mirar. Mira, hermano, del grito que se sacó, ya yo sabía que la mujer estaba ahí. Y allí estaba la mujer llorando con su maletica. Él no le preguntó, amado, con quién estaba, ni dónde estaba, ni qué había hecho. Él se alegró tanto, amado, que la cogió, la besó y la apretó, se metió la mano al bolso, sacó un billete de $50, sacó las llaves de la casa y me dice, mire, joven, todavía no me sabía el nombre. Ahí en la alacena y mandado, en el refrigerador, hay leche, jugo de naranja. Mire, aquí tiene estos $50, la llave. Solamente un favor le voy a pedir, no me vaya a dejar la casa sola. ¿Para dónde iba a coger yo? Oiga, mi hermano, y al otro día me levanté como a las 9 y me fui preguntando y caminé 4 cuadras, encontré un stationery store, compré una cartulina de esa blanca y una caja de crayolas en colores y vine y me senté en el suelo y comencé a hacer un anuncio. Aquel anuncio decía, se hacen consultas, santero, espiritista, palero, se consulta con el vaso de agua, se consulta con el muerto, se consulta con la taza de café, se consulta con el tabaco, se consulta con el caracol, se consulta con el perro de prenda, se consulta con los dominos, se consulta con los dados, se consulta con la cruz, porque hasta con la cruz consultaba yo. Mire, hermano, y empezaron a regarse la noticia. Y toda aquella gente que me conocía a mí de Pogolotti, de Colón, de Los Pocitos, de Marianao, oiga, me empezaron a llegar. Eso fue en julio
27 que yo salí de Cuba. Noviembre 25 del mismo año 59. Estaba yo cruzando el George Washington Bridge de New Jersey hacia Nueva York en un Plymouth nuevecito del año, botando la mancha. $7,000 en el bolsillo a cuenta de aquellos idiotas, de aquellos zánganos que vinieron a consultarse conmigo. Llegué a Brooklyn y en la calle 8 y Tercera Avenida puse una botánica que le puse por nombre El Legua Arará. Al cruzar la calle, alquilé un salón 3 veces más grande que esto, de 40 pies de ancho por 250 pies de largo. Ahí, amados, puse el Templo Espiritista San Lázaro Incorporado, primer templo espiritista registrado, reconocido por las leyes del estado de Nueva York. Y ahí, amados, hice un altar que ni la Catedral de San Patricio en La Habana, la Catedral de San Francisco de Asís, era 7 escalones por ahí para arriba. Amado, ahí en esos 7 escalones habían 41 imágenes representativas de los 41 espíritus protectores que yo tenía. Y habían 40 más, 81 por todas, representando cada una de las mediunidades que allí laboraban conmigo. En ese templo, hermano, comenzamos a laborar a las 7 de la noche y llegaban las 3:30 de la madrugada y de ahí no se iba nadie. Siempre yo lo he dicho, hermano, que los servidores de Satanás le son más fieles a Satanás que nosotros a Cristo. Mire, cuando nosotros tocábamos tambor, a veces que estábamos 7 días. Mantenga usted esta iglesia aquí, mantenga esos músicos tocando ahí una noche completa, a ver si se aguantan. Amados hermanos, en ese templo damos despojos con agua florida, agua bendita, perfume Pompeya, perfume 1800, flores blancas, flores rojas, flores amarillas, palomas, gallinas, gallo, guineas, a la orden, como el espíritu que bajara pidiera. Allí había de todo. Había que ver, hermano, como llegaba la gente bien trajeado, bien vestido. Y se montaba la madama y le decía, ven acá que te voy a dar un despojo. Cogía una palangana y la llenaban de agua fría y le echaban perfume y flores blancas. Párate ahí. Y después se la ramaban por la cabeza. Salía empapadito, apestoso, agua florida, a diablo. Y lo contento que salía porque lo habían despojado. Porque le habían quitado la mala suerte. Y aquí, amado, que recibimos el verdadero despojo. ¿Ah? Sí. Aquí sí baja un espíritu de la verdad que nos despoja. El Espíritu Santo nos despoja de todas esas malas mañas, de ese espíritu de mentira, de ese espíritu de engaño, de ese espíritu de odio, de celo. Pero cada vez que usted siente la bendición del Espíritu Santo, Señor, no, déjalo. Usted lo ve peleando contra el espíritu. Ahí se regó la fama de Freddy el Brujo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ahí entraban los cojos y salían andando. Entraban los ciegos y salían viendo. Llegaba usted con un cáncer en el estómago y yo solo sacaba por la boca. Cuando mi esposa y yo nos casamos, en el año 70, ella fue ujier de la primera campaña que dio el hermano Gigi Ávila en Randall's Island, Nueva York.
Y el primer día, varón, llegó ella bien excitada. Digo, ¿qué pasó? Ese muchacho se hubiera ido, para que tuviera como Dios usa ese hermano Gigi. Los cojos se levantaron, los ciegos vieron. Ay, déjate de cuento. Que Dios usa ni Dios usa. Ese Gigi que tú dices, ese es otro brujo igual que yo. Vete al templo para que tú veas allí los sillones de ruedas, las muletas, los ganchos que yo tengo allí. Pero a los 3 días llegó más excitada todavía. Y yo, para burlarme de ella, digo, ¿qué pasó? ¿Resucitaron los muertos? Me dice, no, muchacho, pasó algo más grande. Digo, ¿qué pasó? Me dice, el Señor bautizó como 150 personas con el Espíritu Santo. ¿Con qué, Aida? Con el Espíritu Santo. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Ah, qué bonito, ¿ah? Eso que le da a usted, los aleluya, Espíritu Santo, y los que nos da a nosotros son demonios. Dime una cosa, Aida. Espíritu por espíritu, los dos son espíritus. ¿Cuál es la diferencia? Ah, hermano, dígame usted. ¿Usted qué predica? Usted que está por ahí con 4 tratados y una Biblia repartiéndolo. Si se le presenta un brujo y le dice eso a usted, ¿qué usted le va a decir? Ah, hermano. Mi esposa, como buena cristiana, pastora y misionera, pastor, enseguida me contestó. Mío, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Divina Trinidad y lo que ustedes reciben son demonios del infierno. Ah, sí, pero Aira, ven acá. Ustedes predican y dicen que Dios es el que sana. Y los espíritus que yo tengo también sanan. Pues entonces pruébame tú a mí que los espíritus que yo tengo no vienen de parte de Dios. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos, hermano? Ella no me pudo contestar. No pudo contestarme con todos sus años de predicadora y de pastora. Amados, no tenía una respuesta. Aquí hay alguien que antes fuera espiritista. Ajá. ¿Usted es cristiana? ¿Bautizada con el Espíritu Santo? Ah, no, pues usted no sabe. Alguien más que sea cristiano y sea bautizado con el Espíritu Santo. Pero de todas maneras, ¿usted era posesionada por el Espíritu? ¿O solamente era que le gustaba? Ah, no, pues usted no era mediunidad. ¿Ah? ¿Usted sabe lo que es una mediunidad? Una persona que es posesionada por los espíritus. Sí, pues póngase de pie. Que yo cuando hablo, hermano, me gusta, como decía mi abuela, donde se mata la red se le saca el cuero. Hay una diferencia bien grande, hermanos. Y la diferencia está, y yo quiero que la hermana conteste, que cuando el espíritu inmundo posesiona a la persona, lo primero que hace es que le quita el conocimiento. ¿Es así o no es así? La persona no sabe lo que habla ni lo que hace. Cuando el espíritu inmundo se va de uno, lo deja sin fuerzas, cansado, mareado. Le toma a uno como media hora para volver en conocimiento. ¿Eso es así o no es así? Ajá. ¿Cuántos aquí están bautizados con el Espíritu Santo? Ahora viene la otra diferencia. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos viene la bendición, amado, usted no pierde el conocimiento. Aunque usted está hablando en otras lenguas que usted no entienda, pero tú estás en su conocimiento. El Espíritu Santo no da bofetadas, ni da empujones, ni el Espíritu Santo vira las sillas, ni el Espíritu Santo arrastra a nadie por el piso. Porque el Espíritu de Dios es ordenado. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre el creyente, viene a santificarlo, viene a glorificarlo, a llenarlo de la presencia de Jehová.
Así que si usted le da algo y usted después dice que fue, ¿qué pasó aquí? O se cae al piso, pues mire, usted no tiene el Espíritu Santo, usted lo que tiene es un espíritu inmundo. Mi esposa desde los 6 años fue llena del Espíritu Santo, pero nunca fue posesionada por un espíritu inmundo, por un demonio, pues no podía saber la diferencia. Ahora, como yo a los 9 años comencé a ser posesionado por 41 espíritus inmundos, y el día que Cristo me salvó fui lleno del Espíritu Santo, pues yo sé cuál es la diferencia. Me casé, quedé viudo, 6 hijos. Pasaron, amados, 14 años sin que yo viera a aquella jovencita que yo había dejado en Puerto Rico, que es mi esposa. Pero en el año 1967 yo me enteré que aquella joven había viajado a la ciudad de Nueva York. Me di a la tarea de buscarla, y un sábado en la mañana, pastor, estaba ella en el pasillo del edificio sacando la correspondencia, cuando yo me paré detrás de ella. Ella sintió que alguien estaba y miró. ¿Y qué tú haces aquí? Porque vengo a verte. ¿A mí? Pues claro que es a ti, no es a tu mamá. Subimos hacia arriba, que ella vivía en el segundo piso, pero estábamos en invierno y hacían 14 años que yo no la veía. Entonces ella andaba con abrigo y la casa tenía un pasillo así largo, y yo siempre bebía mucha agua, pero ese día no tenía sed. Yo lo que tenía deseo era contemplar la materia. Le digo, Aida, vete a buscarme agua. Oiga, pastor, y cuando sale aquella trigueña con aquella mate de pelo y aquellas caderas botando perfume por aquel pasillo, yo me le quedé mirando. ¡Freddy, al ataque! Y comencé a enamorarla de nuevo, amado, y volvió y me correspondió. Pero a los 3 meses estaba yo sentadito un domingo al lado de ella, cuando de momento, ¿quién usted cree que llegó? El pastor. Yo dije, le volvió la toja al gato. Entonces el pastor de ella no era el hermano Julio Lán, era el hermano Florentino Márquez, el que da el drama de la subasta de un alma. Yo no sé si ustedes han visto ese drama, amados. Y él llegó y le dice, hermana Gloria, don Iso, vengo a hablar con ustedes porque me he enterado que Aida lleva amistad con este caballero, y me he enterado que este caballero tiene 11 hijos y es espiritista, santero, brujo, tiene un templo en Brooklyn, y ella es la misionera de la iglesia. Así que, y de válgame, volvió otra vez. Pero, amado, para sorpresa mía, Aida se pone de pie y dice, espérese un momento. Y dice a los padres, cuando yo tenía 14 años, yo los escuché a ustedes y hice lo que ustedes me pidieron. Pero yo creo que ya yo tengo 28 años, que yo estoy capacitada ya para tomar mis propias decisiones. Mire, pastor, si usted no me quiere casar, no me case. Yo me voy a City Hall y me caso con él, con el juez. La hermana Gloria, que es la que está ahora en el hospital, le dice, pastor, vamos a evitar un escándalo, vamos a casarlo. Y el pastor dijo, no, yo no los caso. Yo no. Y no nos casó, pastor. No nos casó. Nos casamos en el templo Betel, que está en la 156 Prospect Avenue. De la recepción nupcial llegamos a las 2:30 de la mañana. ¿Cuántas damas tienen aquí esposos en converso? Dejen ver las manos. Escuche bien ahora el testimonio, ¿sabe? Escuche bien. Llegamos a las 2:30 de la madrugada, pastor, nos acostamos. A las 7 de la mañana me levanté, me bañé, me rasuré, me puse la tela arriba, cogí las llaves del automóvil, cogí la calle y retorné a los 3 días. La luna de miel le duró 5 horas y media. Desde la primera noche de bodas, Aida comenzó a pagar con creces la desobediencia a Dios de haber hecho un yugo desigual.
la desobediencia a su pastor, la desobediencia a sus padres, la desobediencia a su iglesia. ¿Dónde están las señoritas aquí? Déjeme las manos. No se atreven a levantar las manos. ¿Ah? Yo tengo 9 hijas mujeres, ¿sabes? Y 9 varones. Y cuando yo le decía algo, ¿tú sabes cómo me decían? ¿Ah? Me decía, I daddy you old fashion. Lo que pasa es que como tú estás viejo, no quiere que nosotros gocemos la vida. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Así tú le contestas a tu papá. ¿Ah? Se convierten en sabiondas, ¿verdad? Lo saben todo. Pero Dios es un Dios de amor y misericordia, amados. Y a los 3 meses y medio de casados, Dios se reveló a mi vida. De la misma forma que se le reveló al patriarca Abraham. Yo no sé cuántos de ustedes tienen conocimiento que Abraham era idólatra. Que el padre de Abraham era escultor de imágenes. Y por eso fue que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Amados hermanos, y como Dios se le reveló a Abraham y le hizo una promesa y se la cumplió, Dios lo hizo conmigo también. Y usted dirá, ¿y cómo Dios se le puede revelar a un brujo, a un satanista, a un hijo del diablo? En una noche de verano del mes de agosto, amados, yo llegué de mi trabajo a la 1 de la madrugada y no podía reconciliar el sueño. Hacía una calor terrible. La cama estaba a la orilla de la ventana y ahí yo acostado, amados, miraba hacia el espacio, hacia el cielo, y contemplaba el cielo estrellado. Que mira, hermanos, yo he estado en Asia, en Europa, en América Central, América del Sur, el Caribe, los Estados Unidos, y no hay un cielo más lindo en una noche de verano que una noche estrellada del Bronx. Y yo empecé a contemplar, amados, y miraba para arriba, y yo decía, ¿en qué estrella de esa será que está sentada la negra Marines? ¿Será en aquel lucero que está el negro San Francisco? Y yo que estoy en ese pensamiento, amados, cuando de momento se abrió un espacio en el cielo. Y por ese espacio salió un ángel con un niño en los brazos. Y detrás de ese ángel salió un coro de ángeles con unas letras doradas cantando. Amados hermanos, y aquellos ángeles hicieron una oración en el espacio que decía, Jeremías será su nombre porque es profeta de Dios. Cuando yo vi aquello, amados hermanos, de un salto yo caí en el medio del cuarto y mis rodillas parecían 2 castañuelas españolas. Y yo le meneaba la cama a Aida. Y ella se levantó asustada. ¿Qué te pasa, muchacho? Y yo, mira para arriba. Y dice, ¿qué pasa? Y yo, mira esos ángeles ahí. Esos ángeles cantando. ¿Qué ángeles ni ángeles? Tú lo que estás borracho. ¿Quién es el diablo como tú vas a estar viendo ángeles? Se viró para el otro lado y siguió durmiendo. Y al otro día, cuando se levantó a las 8 de la mañana y fue a hacer el café, amado, comenzó con náuseas y vómito. La llevé al médico y el médico me dice, tiene 3 meses de embarazo. Y ella no lo sabía. Cuando fue a nacer el niño, amado, mientras le estaban haciendo los exámenes que le hacen aquí a las mujeres embarazadas, los doctores le decían que era una niña. Y ella compró una cuna color rosa, pintó el cuarto de color rosa. Amados hermanos, le compró la ropita de color rosa y toda la canastilla era color rosa, y ella loca porque iba a tener una niña. Y el día que la llevaron al hospital yo estaba trabajando, y cuando ella dio a luz, amados, viene el médico con aquel niño en las manos y le dice, señora Martínez, necesitamos que nos dé el nombre. Tiene usted un niño. Amados, yo quisiera que ella estuviera aquí para que le testificara a ustedes
ella confiesa que ella se turbó porque le habían dicho que era una niña. Y ella tenía nombre preparado para una niña. Y ahora aparece el doctor con un niño. Pero que mientras el doctor le habla, amados, le viene a la mente a ella y se recuerda de aquella visión que yo había tenido. Y le dice: doctor, Jeremías será su nombre. Escuche bien, amados, y el de ustedes que quiera, yo le voy a dar el teléfono del reverendo José Sayas en Nueva York para que lo llamen. A los 2 meses de nacido, Jeremías tenía todos sus dientes, sus muelas y sus colmillos. A los 6 meses corría por la iglesia y hablaba clarito. A los 2 años con 2 días lo bautizó el Señor con el Espíritu Santo y el don de hablar lenguas. A los 9 años lo conocían en el Bronx, en Brooklyn, en Manhattan, en New Jersey, como el niño prodigioso. A los 9 años comenzó a predicar este evangelio. Ha sido ayudante de pastor 2 veces. Ahora mismo está de ayudante de pastor en New Jersey, en New Brunswick. Ya tiene 25 años. A los 4 años de yo convertido pastor, por primera vez tuve el privilegio de ocupar el mismo altar con mi hijo y escucharlo predicar por primera vez. Mientras mi hijo predicaba, yo me bebía las lágrimas. Dios es fiel a su palabra, pastor. Pero pasó el tiempo, el niño creció y se hizo necesario buscar un apartamento más grande. Yo empecé a buscar uno de 3 cuartos y Aida decía: ¿por qué 3 cuartos si no somos más que el niño, él y yo, con 2 cuartos suficientes? Pero no se atrevía a preguntarme. Y encontramos el apartamento, amado, en Clement Avenue y Baskett Avenue en el Bronx. Tenía la entrada, un cuarto a mano izquierda, el baño, la cocina y 2 cuartos al fondo. Aida, este es el apartamento que yo quiero. Pero ¿por qué te empeñas que tiene que hacer este? Porque mira, Aida, en este cuarto que está a la izquierda, ahí voy a poner yo mi altar del espiritismo. Voy a poner mis santos Yoruba, Aleguá, Ogún, Ochosi, Ile, Dada, San Lázaro, Obatalá, Yemayá, Changó, Orichaoco, Agayú y todos esos diablos que yo tenía. Y voy a poner mi prenda del diablo, mi cazuela del demonio, mi olla del infierno, ay, mi caja de muertos. Yo tenía un ataúd donde yo me acostaba a dormir con 4 velas encendidas para irme en transporte y trabajar el vudú haitiano. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Tú estás vuelto loco, muchacho. ¿Qué disparate es ese? 1 año y pico de casado y todavía no sabía lo que yo era. Yo, mira, Aida, es que estas cosas yo las tengo en casa de mi mamá y es necesario que estén donde yo duermo. Así que yo me las tengo que traer. Espérate un momentito, Freddy. Espérate un momentito. Yo reconozco que yo cometí un error en casarme contigo. Yo lo reconozco. Pero no voy a cometer otro error. Si nos casamos y nosotros cogemos este apartamento ahora, en este apartamento va a vivir Jeremías, mi hijo, yo y Jehová Dios de los ejércitos. Escuche bien, ¿dónde están las damas que tienen esposo en converso? 17 años, hermana. 17 años. Aida paría un hijo y Madeline paría otro. Aida paría uno y Madeline paría otro. 17 años. Y cada vez que yo estaba curdo, borrachito, me acordaba que Aida existía. Y me le aparecía a la casa, hermana, borrachito, barbudo, con aquellos tabacos habaneros que yo fumaba, apestosos a tabaco, a aguardiente, agua florida, a muerto, a diablo. Óigame. Y me la acostaba en la cama con zapatos y todo. Y usted sabe lo que hacía Aida, hermana. Escuche bien. Me quitaba los zapatos, la ropa. Como ya ella sabía que por lo menos 1 semana yo me iba a quedar con ella, se iba y buscaba una palangana de agua tibiecita con un rastrillo y me afeitaba. Y luego se iba, amado, y llenaba la bañera, pastor, de agua calientita. Me ponía la ropa interior, la bata, la chinela. Y después, ¿usted sabe lo que hacía, hermana? Se iba a cocinar para que yo comiera calientito cuando despertara. Los mejores bistecs me los comía yo esa semana.
las mejores comidas, porque ella se esmeraba en agradarme. Ella se esmeraba, amado, para que yo me quedara con ella. Escuche bien, hermana, nunca me peleó, nunca me botó de la casa, nunca me insultó ni me habló malo. Siempre me dio a comprender que era una mujer cristiana. Y para ponerle la tapa al pomo, como decimos los cubanos, amados, mi esposa vivía en el 27A y mi suegra todavía vive en el 28A, la puerta de al lado. Y cuando yo llegaba y le tocaba la puerta y le decía, vengo a quedarme contigo una semanita, y no puede decir que no, porque delante de Dios y los hombres yo soy tu marido. Y a la semana, cuando yo salía, pastor, salía yo y no bajaba bien las escaleras cuando entraba mi suegra. Y mi suegra es una pentecostal del cuero tostado de allá de los años 40. Óigame, hermano, y mi suegra da una bofetada, da unos piñazos mejores que Mike Tyson. Y no llegaba yo abajo cuando sentía la primer bofetada. Sinvergüenza, tú no te abochornas. Tú le vas a seguir pariendo hijos a ese hijo del diablo, una misionera como tú, hermano, y le hinchaba la cara. Y usted sabe lo que le contestaba a mi amada esposa, confesado hoy en día por mi suegra. Le decía, mami, la Biblia me enseña a mí que si mi marido infiel insiste en habitar conmigo, que no lo desprecie, porque quizás yo lo pueda hacer salvo a él. Y Proverbios 30 dice que la mujer sabia edifica la casa y la necia la destruye. Así pasaron 17 años. A los 17 años Dios dijo, yo voy a arreglar cuenta con este hombre. Y un día, estando yo de servicio, amados, pasaron una llamada por el radio que se había formado un incendio. Yo fui el primer oficial en responder. Cuando llego, amados hermanos, me informa un ciudadano que en el 5º piso había un hombre atrapado en el fuego. Yo me equipé de un tanque de oxígeno, de un extinguidor de fuego, subí la escalera de incendio y con mis zapatos rompí el cristal de la ventana, penetré aquel apartamento en llamas. Exactamente, amado, era un apartamento de 6 cuartos corridos. En el último de atrás estaba aquel hombre inconsciente. No puedo arrastrarme con aquel hombre. Tengo que salir caminando por el humo y las llamas. Cuando llego al frente del apartamento, amados, que veo el humo y las llamas, yo iba casi asfixiado. Cuando veo la ventana, pensé que era la que yo había adquirido acceso, y ahí mismito tiré el pie, buscando la escalera de incendio, y lo que encontré fue el vacío. Y fui a caer 5 pisos más abajo con aquel hombre en mis espaldas. Desperté a los 3 días en el hospital Bellevue, con el 1% de nóxido de carbono en mi sangre. Mi columna vertebral, y el de ustedes que quiera, yo le voy a decir ahora, como le dijo Cristo a Tomás, ven y mete tu dedo. Mi columna vertebral, amados, partida por 3 partes. Era una mujer de 34 años, completamente joven, hermosa. Trabajaba en el hospital Metropolitan. Amados, se iba a las 7 de la mañana, regresaba a las 5:30 de la tarde. Me dejaba encima de la mesita de noche un termo de café, una raja de agua, un sándwich. Perfecto, yo podía comer y beber, pero no podía levantarme de la cama. Y tenía que hacer todas mis necesidades fisiológicas encima. Y cuando llegaba aquella mujer, lo que encontraba era un desastre. Y era una mujer joven, bonita, profesional, no está dispuesta a sacrificarse al lado de un viejo inútil. Comenzaron los problemas. Y yo a pedirle, mira, madre, deja el trabajo. Tú no necesitas trabajar, con mi cheque de pensión es suficiente.
teníamos el edificio, amado, teníamos un condominio en Puerto Vallarta, en México, la casa en Puerto Rico. Pero ella no quería. Y el diablo comenzó a tratar conmigo. Tú estás loco, muchacho. ¿Usted cree que una mujer joven ahora se va a sacrificar lo tuyo? Ahora se busca un hombre joven y se va. Como ustedes no son casados, tú no la vas a poder detener. Y así pasaron 8 meses, amado. Hasta que un día yo dije, o Madeline deja el trabajo o yo me dejo de llamar Freddy el brujo. Y le dije a mi hijo, Miguel, que tenía 9 años, digo, Miguel, vete abajo al cuarto de fundamento y consígueme estas cosas que yo necesito. Y el niño se fue a buscarla sin pensar que aquello que él fue a buscar yo lo quería para hacerle una brujería a su propia madre. Pero a Madeline yo la había convertido en una diabla igual que yo. Tenía santo hecho, tenía hecho ya. Y era también, amados, una madre en ganga, tenía hecho centella en doqui. Y yo sabía que tenía que hacerle una brujería fuerte. Pero se le hice tan fuerte que se me fue la mano. Y Madeline perdió la mente. Volvió loca. Entonces ahora no servía ni para cuidarse ella, ni para cuidarme a mí, ni para cuidar a los niños. La familia y las amistades comenzaron ahora a aconsejarla. Mira, Madeline, vete, que ese hombre sabe que no se va a levantar de ahí, lo que va a hacer es que te va a matar. Pero ella no se atrevía a irse, hermano. Yo no era fácil, ¿sabe? Como yo le dije, amados, yo fui treinado por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Y fui treinado en todas las fases de las artes marciales. Y obtuve el 5º grado en cinta negra de karate, cinturón verde en judo, boxeador, entrenador del cuerpo de la policía por 11 años, capacitado para con estos 2 dedos matar a un hombre, paralizarle el corazón a cualquiera. Siempre andaba con el 357 Magnum de servicio en la cintura, un 38 en el tobillo, una 25 aniquilada en el bolsillo de la camisa y en el baúl del carro una C10 automática con silenciador y 2 clips de 50 balas. Pero un día me sacaron a dar terapia y cuando regresé, pastor, la jaula estaba vacía. Se había ido el pichón y los pajaritos. Había dejado el carro frente al edificio. Cuando busqué estaba toda su ropa allí. Se fue con la ropa que tenía puesta y así se llevó los niños. Busqué, amado, las libretas del banco de la cuenta de ella estaban allí. Se estaba loca, hermano. Y aquella mujer que salió despavorecida, huyendo de un hombre criminal satánico, un hijo del diablo, fue a la ciudad de Mayagüez, en Puerto Rico. Y llegó al caserío Sultán, apartamento número 2, donde vivían sus padres. Y no solamente allí encontró el apoyo de su papá y de su mamá y el cariño de sus hermanos, amados, sino que encontró un hogar cristiano. Sus padres hacían 14 años que eran miembros de la Iglesia Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del barrio Balboa de Mayagüez. Y a los 2 meses de Madeline estar con sus padres, le dio su corazón a Cristo junto con aquellos niños. Y se le complicó la vida a Freddy el brujo. Porque la Biblia dice que si 2 se unieren bajo el cielo y pidieran algo, Dios lo hará. Y por 18 años estaba Aida, mi esposa, casada, orando por mí. Pero Aida no sabía nada. Pero ahora se convierte en Madeline. Y Madeline sí sabía lo que yo era, porque ella iba al cementerio conmigo a sacar los muertos, ella iba conmigo a hablar con el diablo, ella era otra diablo igual que yo. Ella sí sabía lo que yo era. Y ahora, amados, también me amaba. 17 años conmigo. Amados hermanos, y comienza una a tirar cohetes en Nueva York y otras centellas en Puerto Rico. Y explotaron ante la presencia de Dios. Y a los 6 meses de Madeline haberse ido, yo averiguo dónde ella está, la llamo por teléfono, acordamos vernos, voy a Puerto Rico en mi silloncito de rueda. Allí cuando nos vimos, amado, me dijo, yo te espero en el cuartel de la policía. ¿Pero por qué?
porque yo sé que tú me vas a matar. Pero ¿cómo te voy a matar, madre, si yo te amo? No, nos vemos en el cuartel. Cuando llegó al cuartel, hermano, estaba el retén y un sargento le dice, mire, yo vengo aquí porque necesito protección porque mi esposo viene para aquí a verme. Y el sargento le dijo, está bien, si aquí está el guardia, estoy yo. Y ella dijo, ustedes dos nada más, pues yo me voy. Pero venga acá, señora. ¿Y de qué hombre usted no está hablando? Mire, usted no conoce a mi marido. Primeramente, que es un brujo compacto del diablo. Es un hombre treinado para matar. Oficial de la policía, entrenador. Ustedes dos. Bendito. Vale, cuando yo llego, en mi silloncito de ruedas, me brincan 8 policías encima. ¿Qué pasa? ¿Usted viene armado o no? Hablamos ahí, amado, acordamos volvernos a unir. Y cuando nos acordamos volver a unir, me dice, pero espérate un momento. Antes que tú me digas que sí, porque me vas a tener que comprar una casa aquí en Puerto Rico, un carro y ropa para los niños. Y yo, tú sabes que eso no es nada. Madre, me dice, pero espérate, mira. Hermano, no me tenía que decir nada. Cuando Madre se fue de mi lado, tenía el pelo aquí a los hombros. La ceja cortaca con cuerno. Lapilabio, colorete. La falda lo usaba aquí. Cadena de los pies, collares. Y ahora cuando yo la encuentro, hermanita, mire, limpiecita, el pelo le caía acá, no había cadena ni nada. Yo digo, aquí pasó algo. Me dice, antes que me diga que sí, mira, yo soy cristiana, yo acepté a Cristo. Así que si me aceptas así, volvemos, si no, déjalo. Pero mira, madre, si tú sabes que yo vivía con Aida y Aida es cristiana, yo lo que quiero es estar contigo y los niños, pues está bien. Amado, le compré una casa que aparece en el video de Torre Ortega, que está a 11 kilómetros y medio del pueblo. A las 2 semanas estábamos allá arriba viviendo. Al mes, le digo, madre, yo voy a Nueva York a vender el edificio, vender tu automóvil, el mío, sacar el dinero del banco y notificarle a la ciudad que me mande mi cheque a Puerto Rico. Me fui para Nueva York, hice todo y al mes regresé a Puerto Rico, hermano, pero regresé como Santa Claus. ¿Ustedes han visto cómo pintan a Santa Claus? Con un saco en la espalda de juguete. Pero yo no traía un saco de juguete. Yo traía un saco, los santos de Madeline, los santos de los niños, los santos míos, la cazuela del diablo, la olla del demonio, el caldero del diablo, todo aquello. Llegué a la casa, cogí un cuarto, hice un taburete y lo puse ahí. Le dije, mira, Madeline, como tú te metiste eso de aleluya, ¿sabes? Pues mira, ahí están tus santos y los de los niños. Si tú los quieres votar, tú los votas. Yo no los voy a votar, ¿sabes? Y yo siempre le aconsejo a todo el mundo que usted no vote nada de lo que tenga hasta que usted no se ampare bajo la sombra del Dios Altísimo. Porque si no, el diablo lo va a matar a usted, lo va a volver loco. Amados, y parece que ella no estaba con mucha confianza con Dios todavía. Ella no lo votó, lo dejó allí. Pero como a los 5 meses, pastor, llega una noche con esa sonrisa bella que ella tiene de la iglesia, se sienta en el borde de la cama. Yo estaba viendo televisión. Me dice, Freddy, yo, dime. Me dice, mira, Freddy, me vine con un plan, hermano. Yo no sé si este plan lo hizo ella, o si este plan lo hizo el pastor, o lo planificaron sus padres, o fue Dios quien lo planificó. Amado, no me he interesado en averiguar quién lo hizo, porque me ha ido tan bien que para qué averiguarlo. Me dice, mira, ¿tú no crees que es tiempo que tú me honres? Llevamos 17 años juntos, tenemos 2 hijos jóvenes ya. ¿Tú no crees que...? Mira, Freddy, además, yo estoy cogiendo las clases de bautismo y el pastor me dijo que si no me caso no me puedo bautizar. Así que yo quiero que tú vayas a Nueva York y te divorcies de ella para que nos casemos. A Nueva York, llego allá a las 9:30 de la mañana con mi silloncito de rueda, le toco la puerta a Aida. Cuando ella abre, me dice, ¿y qué tú haces aquí? Que vengo a hablar seriamente contigo. Así está bien, pues entra. Cuando entré me dice, ¿ya tomaste el café? ¿Desayunaste? Yo no, todavía. Me dice, quédate tranquilo ahí que te voy a hacer el desayuno. Me dio desayuno, café, jugo de naranja y después, amado, cogió una silla de esa y la pegó del sillón de rueda. Se sentó a mi lado y aquella aprieta, estira la mano y me agarra así por el cuello y me jala por donde ella.
Ahora me vas a decir que es lo que tú y yo tenemos que hablar seriamente. Pues mira, Aida, lo que vengo a decirte es que vengo a pedirte el divorcio. Ah, sí, tú quieres el divorcio. Sí, Aida, quiero que me dé el divorcio porque me voy a casar con Madeline. Ah, tú quieres el divorcio para casarte con Madeline. Escucha bien, Freddy, lo que te voy a decir. Hacen 17 años que tú estás con Madeline. En esos 17 años tú has venido aquí cuando has querido, yo te he servido de esposa y de mujer. Nunca te he peleado, te he insultado, ni te he hablado malo, ni lo voy a hacer ahora tampoco. Si te quieres quedar con Madeline, quédate con ella. Ya yo me resigné a vivir sola con mis 4 hijos, con Jehová mi Dios. Pero parece, Freddy, que a ti se te olvidó algo. ¿Te acuerdas el día que nos casamos? Que estábamos en el altar cogidos de mano, que el pastor nos leyó la ceremonia. ¿Te acuerdas que el pastor nos dijo que solamente la muerte haría separación entre tú y yo? Pues mira, Freddy, como yo estoy vivita y coleando, ahí está la puerta, cero divorcio, te puedes ir. Y yo tuve que regresar para Puerto Rico sin papeles de divorcio. Cuando llego allá arriba al campo, eran las 11:30 de la noche. Amado, la casa estaba oscura. Yo pensé que madre y los niños estaban durmiendo. Estacioné el carro de los bajos de la casa. Subí la escalera gateando porque eran 21 escalones. Yo no podía subir con muletas ni en mi sillón de ruedas. Yo gateaba como los niños. Encendí las luces y el primer cuarto que fui fue el de mi niña Ibeliz. Cuando voy al cuarto, hermano, encuentro la cama de la niña vestida y su Biblia abierta sobre la cama. Voy al cuarto del niño, pensé que ella estaría con el niño, ellos acostumbraban eso. Y cuando entro al cuarto de Miguel, la misma condición. La cama vestida y su Biblia abierta sobre la cama. Voy al cuarto del matrimonio. Madeline le había puesto la mejor colcha que teníamos a la cama, había dejado su Biblia abierta y al lado de la Biblia, pastor, me había dejado una carta. Esta carta la tiene el reverendo José Saya guardada en Nueva York. Aquella carta, amados, yo la cogí en mis manos y me decía: Freddy, me voy. No es porque yo no te quiera, yo te amo, pero yo quiero servirle a Cristo. Por favor, no me sigas, no me busques. Déjame servirle a mi Dios. Yo cogí aquella carta, hermano, y la leí 1, 2, 3, 4 veces. Y a la 5ª vez, pastor, miro así para arriba y digo, pero ¿qué clase de Dios es esto que le sirven estos locos? Aleluya. Que ellos predican en contra del adulterio, de la fornicación. Y él es el primer adúltero. Porque madre me decía en la carta que me dejaba a mí por Cristo. Mira, esos locos, aleluya, dice que a ti te mataron allá en Jerusalén. Yo no lo creo, ¿sabes? Pero, ¿sí es verdad? Que tú una vez te hiciste hombre. Pues va, ven, tú eres machito, ven, va, ven. Hazte hombre ahora. Vamos a pelearla. Pastor, y comienza a caer una tiniebla sobre aquella casa. Una negrura, una pesadez, amados. Y parecía que aquella casa se le iba a tragar la tierra. Y me ha caído, amados, un sentimiento y un llanto que yo no podía controlarlo. Y ahí, amados, comienzo a arrastrarme del cuarto a la sala, de la sala a la cocina, de la cocina al baño. Y mientras yo lloraba y me arrastraba, el diablo comenzó a tratar conmigo, pastor. Y el diablo me decía: qué bueno te lo hizo Madeline, cómo te engañó. Te hizo vender el edificio en Nueva York, sacarle el dinero del banco, comprar esta casa en este monte, y ahora se fue y te dejó solo. Tú no puedes bañarte, tú no puedes cocinar, tú no puedes hacer nada. Hermano, yo estaba inútil, yo no tenía movimiento de la cintura para abajo, ni siquiera podía levantar mis brazos. Ahorita yo le voy a hacer una preguntita a las damas, a ver qué me van a contestar. Amados hermanos, se fue y no vuelve. Mira, chicos, déjate cuento. Ella viene mañana. Freddy, no vuelve. Vete a buscar el closet donde dejaste el dinero para que tú veas. Amado, y yo había dejado $87,000 que había sacado del banco en Nueva York.
En el closet, cuando fui, no había un centavo. Y así son las cosas con esta sinvergüenza. Esta la mato yo. Y salí arrastrándome para el cuarto del brujo. Y como yo había matado más de 100 personas con brujería, no a la escondida, ¿sabe? Yo se lo decía a usted en su cara: vete para la funeraria, compra tu caja, ordena tu funeral, que mañana eres cadáver. Y lo único que lo salvaba a usted, que fuera y se convirtiera a Cristo. De lo contrario, hermano, le enviaba un demonio que se le trepaba arriba a usted, mataba a su mujer, mataba a los hijos, se pegaba a fuego a usted, se pegaba un tiro, se tiraba de un edificio, le bajaba la rueda de un camión, pero usted moría esa noche. Y yo que salgo arrastrándome para el cuarto del brujo, y cuando entro a la puerta del cuarto, viene aquel pensamiento, me dice: oye, Freddy, ¿y tu nena linda la vas a matar también? ¿Y a tu hijo Miguel la vas a matar también? Cuando aquel pensamiento viene, amado, salgo arrastrándome para el cuarto de la niña, y cuando abro la cortina, allí estaba toda su ropita. Amados, y ahora es cuando se aprieta más el dolor, el llanto en mí. Amados, y en ese llanto me sorprenden las 3:30 de la madrugada. A esta hora, amados, entro al cuarto donde yo tenía Yemayá, santo que yo tenía coronado, o Batalá, o Chosi, Dadá, todos los orichas que yo había adorado por 44 años y medio. Amados, cuando Madeline se fue de Nueva York hacia Puerto Rico, yo le había dado un carnero a Yemayá. Yemayá me había dicho que jamás Madeline se iba a volver a ir de mi lado. El diablo me había prometido que jamás iba a ir de mi lado. A lo que el diablo no contaba, lo que Yemayá no contaba, era que Cristo iba a salvar a Madeline y que ellos iban a perder la autoridad sobre ella. Parece mentira. Ustedes no se abochornan. Mira, Yemayá, tú me prometiste a mí que Madeline no se iba. Y ella se fue y ustedes no pudieron hacer nada. Entonces quiere decir que ese Cristo que ella dice que conoció hace 6 meses tiene más poder que ustedes. Porque ella se fue y ustedes no pudieron invitarlo. Así que si eso es así, pues mira, yo no quiero saber más de ustedes. Mañana los voy a botar a todos ustedes al río. Pero no se quedó ahí. Yo estaba airado. Tú sabes que me prometan y no me cumplan. Mira, Yemayá, tú eres una prostituta. Mira, Changó, tú eres un afeminado. Y en medio de esa tempestad, al final del pasillo, se me presenta Lucifer. Y ahora viene a reclamarme. ¿Por qué me estás hablando malo? ¿Por qué me estás insultando? ¿Que por qué te estoy hablando malo? ¿Por qué te estoy insultando? Porque tú tampoco sirves. Porque tú también eres un sinvergüenza. Porque yo teniendo pacto contigo, tú me prometiste que madre no se iba y se fue y tú no hiciste nada. Me mentiste. Por tanto, no quiero saber ya más de ti. Es más, mira, el pacto que tenemos hecho lo vamos a romper ahora mismo. Mira, lárgate de aquí. O te vas a las buenas o te vas a las malas, porque te entro a tiro, una de las dos. Mira, Freddy, vete, mírate en el espejo. Ya tú estás viejo, inútil, ya tú no sirves. Por eso se fue Madeline, los niños. No, a mí no vengas con ese cuento ahora. Mira, el único solución, el único remedio que te queda es coger el revólver que tienes guardado y pegarte un tiro. Así que lindo, ¿eh? Qué buen amigo tú eres. Con eso tú me vas a pagar los 44 años que te he servido fielmente. Pues mira, no importa. Yo quiero que tú sepas una cosa. Yo no te tengo miedo a ti. Ni le tengo miedo a los espíritus. Ni le tengo miedo al infierno. Porque 2 veces yo te pedí que tú me llevaras al infierno y tú me llevaste, yo sé lo que allí hay. Ni le tengo miedo a ese Dios que dicen que hay, porque nunca lo he visto. Amado, y comenzamos una discusión. Y yo le decía y él me contestaba. Y él me decía y yo le contestaba, pastor. Y aquella discusión se puso agria. Hasta que llegó el momento que yo dije, mira, no me molestes más. Te voy a complacer, te voy a demostrar lo que te he demostrado por 44 años y medio, que soy un hombre completo. Una vez más te lo voy a demostrar. Me voy a pegar el tiro. Y cogí arrastrándome para el cuarto. Me incorporé con mis 2 muletas y me puse a mirar por la ventana que daba hacia la finca. Ahí, amados, me puse a contemplar en el espacio, a pensar en Madeline y los niños,
en Aida, en mis hijos, en mis otros hijos, mi familia, mis hermanos, que iban a pensar que yo había sido un cobarde, que yo no había resistido aquella incapacidad física y por eso me había quitado la vida. Y mientras yo estoy meditando, sí, amado, el diablo está parado al lado mío y me dice: ¿qué te pasa? ¿Cogiste miedo? ¿No te atreves a hacerlo? Déjame quieto, yo lo voy a hacer, no me moleste, yo lo voy a hacer. Y así, amados, mirando el espacio, abrí la gavetita de la mesita de noche donde yo tenía mi revólver guardado, cogí aquel revólver en la mano derecha, le puse el dedo en el gatillo, amados, y sin mirar al revólver fui levantando mi mano lentamente hasta que yo sentí que el cañón del revólver tocó mis sienes. Pero, amados hermanos, en ese preciso momento, en ese mismo instante, se ha desatado un rayo en el cielo y apareció una luz brillante, una luz anaranjada, una luz terrible. Y yo me quedé atónito mirando aquella luz en el espacio y no podía alar el gatillo. Pero de momento, amado, de aquella nube allí de fuego sale una voz de trueno, una voz terrible, una voz que rumbaba en el espacio, una voz que me decía: yo soy Jehová tu Dios y hoy es tu día de salvación. Aquella voz me impactó, amados hermanos. Se me cayó el revólver al suelo. El diablo enseguida salta, pastor, y me dice: no oigas esa voz, es un mentiroso, te engaña. Mira a ver si tú lo ves, se esconde porque te miente. Pero yo nunca te he mentido. Siempre te he dado lo que tú me has pedido. Mira, Freddy, toma, coge el revólver. Vamos a terminar con esto de una vez y para siempre. Amados hermanos, si vuelvo a coger el revólver por segunda vez en mi mano, lo vuelvo a llevar por segunda vez a mi cabeza, por segunda vez se desata aquel rayo en el cielo, por segunda vez vuelve a aparecer aquella luz brillante, por segunda vez vuelve aquella voz a hablarme y a decirme: yo soy Jehová y solamente a mí servirás. Amado, se me vuelve a caer el revólver al piso, pero ahora el diablo ha comprendido que Dios se ha interesado por mi alma, que las oraciones de Aida por 18 años habían llegado ante la presencia del Dios vivo y que Dios estaba a punto de hacer el milagro más grande sobre la faz de la tierra, que es la salvación de un alma. Y ahora, amados, Satanás se me abalanza encima para quererme llevar vivo al infierno. Comenzamos una batalla, amado, cuerpo a cuerpo. Nos sorprenden las 5:30 de la madrugada. A esta hora, amado, comienzo yo a sentir que mi alma se me escapaba, que mi espíritu dejaba el cuerpo. Comencé a temblar terriblemente, sudaba fríamente, amado, y vi aquel túnel negro al frente de mí. Yo sabía lo que ese túnel significaba. Por ese túnel había entrado ahora mismo allá en el cielo, amado. Y por si verdaderamente tú eres quien dice que eres, si verdaderamente tú eres el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo voy a doblar rodillas. Si yo estaba inútil, yo no tenía movimiento, me recuesto del matre de la cama y comienzo a dejar caer el peso de mi cuerpo sobre mis piernas. Amado, hablar, y comenzó aquel dolor a arraigarse en mi columna vertebral como el día que yo me había golpeado. Aquel dolor terrible, amado, yo no lo podía soportar y empecé a gritar, a llorar terriblemente, amados hermanos. Traté de incorporarme, pero no pude. El dolor me venció y caí hecho un montón de huesos al piso. Ese fue el momento más terrible de mi vida, que no le deseo ni a un perro en la calle. Y mientras yo estaba ahí en el suelo, el diablo me decía: Freddy, no lo hagas, no doble las rodillas, levántate, levántate. Pero aunque yo quisiera, amado, no podía levantarme. De momento siento, amado, cuando Satanás me echa mano por el cabello y comienza a izarme por el cabello. Cuando yo siento, amado, que mi cuerpo está dejando el piso, me reguindo del matre de la cama. El matre se levantó y cuando veo el espacio entre medio de los dos matres, le jalo la cabeza y me dejo caer, amado, entre medio de aquellos dos matres y comienzo a clamar. A clamar y a clamar y a clamar y a clamar.
Dios, aleluya. Hay poder, aleluya. Gloria a Dios. Escuchado. Hermano, usted no me pregunte que yo clamé, que yo dije. Yo lo único que sé, amado, es que al poco rato sentí que me pegaron un abrazo de mi cabeza, donde yo tenía todas las ceremonias, y aquel fuego comenzó a quemar mi cuero cabelludo. Y yo sentí, amado, cuando aquel fuego llenaba mi frente, y cuando llenó mi cara, yo sentía que llamas de fuego salían por mis mejillas. Pero cuando aquel fuego comenzó a quemar mi lengua maldita, comenzó a quemar mi garganta, yo no resistí aquello, hermano. Y yo quería gritar y gritar y gritar y no podía. Y aquel fuego siguió inundando mi pecho. Pero cuando aquel fuego llegó a mi corazón, amado, yo sentía que mi corazón se moría chiquitico. Y aquel dolor terrible. Pero de momento, amado, siento una paz, siento una tranquilidad. Siento cuando el diablo sale corriendo, amados, de aquella casa. Pues Satanás había comprendido que el Espíritu Santo había llenado mi vida. Que el pacto, amados, que teníamos hecho con sangre por 44 años y medio, había quedado roto, había quedado absorbido, anulado, por un pacto hecho con sangre también en la cruz del Calvario, por Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Allí, amado, tuve 4 días sin comer, sin poderme bañar. Y al 5.º día, amado, me monté en el automóvil y fui a la ciudad. Y fui al hogar de aquel pastor, reverendo Julio Lán, aquel que se había puesto a la amistad mía con Aida en los días de mi juventud. Me estaciono frente a su residencia. Él está en un silloncito moviéndose, ya tiene 80 años. Cuando él ve todo el trabajo que yo estoy pasando por bajar del automóvil, amados, y él ve que yo estoy incorporado y pongo una muleta sobre el bonete del carro y estiro la mano y cojo la Biblia que Madeline había dejado del asiento delantero del carro, pastor, y la pincho debajo del brazo y la pongo con la muleta y comienzo a caminar con él. Aquel anciano pastor de un salto quedó de pie llorando a ver Freddy el brujo con una Biblia bajo el brazo. Amados, turbado, llorando, no sabía si correr para adentro o para afuera a recibirme. Y más se turba su corazón cuando desde la calle le digo: varón de Dios, he hecho un pacto con Dios en secreto y vengo donde usted para hacerlo notorio delante de los hombres. Dios les bendiga. Mi nombre es Gabriela Ramos y pertenezco a la Iglesia de Dios Pentecostal La Biblia, localizada en el 5001 de la Back Lake Road en Annandale, Virginia. Los cultos se celebran los días martes y sábados a las 7:30 p.m. Los domingos ofrecemos escuela dominical a las 11 de la mañana con clases individuales para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Los cultos evangelísticos se celebran a las 5 de la tarde. En nuestra iglesia ofrecemos un ministerio de liberación. Además, tenemos consejería para jóvenes y adultos. Le invitamos a que nos llame al